Bien, ahora Ahí sí, va. me quedo más tranquilo pues está grabando, me quedé sin espacio en la cuenta del Zoom. Así que bueno, nada. Bienvenidos a todos, a todas. Pablito, bienvenido y agradecerte nuevamente por ver mis mensajes, escucharme y estar acá junto a nosotros para, nada, como haces siempre, dar conocimiento con tu pasión, esa pasión que transmitís en cada uno de los temas que vas explicando. Así que mil agradecidos por sumar este momento. Entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, ¿sí? Un tema que está en auge, muchos están ahí ya cancheros con el tema, otros no tanto, así que qué mejor que tenerte a vos para escuchar y aprender de todo este mundo. Así que, Palito, bienvenido, Gracias, Ale. felicitaciones y todo tuyo. Felicitaciones por lo que hacen, por el trabajo que tratan de hacer, siempre divulgando, ¿no? Capacitación continua desde el profesorado, que está buenísimo. Y Bueno, la muchas verdad que gracias. eso es importante. Bueno, empezamos. La idea, más que hablar de BBT como un dogma, porque empezamos pateando un poco el tablero, ¿no? Esto de, bueno, se puso de moda el entrenamiento basado en velocidad. Y como siempre, las modas muchas veces nos llevan por el lado oscuro, ¿no? O sea, bueno, si no trabajamos con control de velocidad, no sirve nada de lo que hacemos y nos perdemos, no pasa nada. O sea, es una modalidad. La idea sería que entendamos el por qué es importante, de alguna manera, poder tener control de la velocidad y trabajar con el concepto de la BBT. Aunque no podamos disponer de tecnología, hoy en día vamos a ver ¿Es ese que chabón? Sí, es un genio. ¿Qué necesitas que te traiga? decirle que silencies. Ahí está. Trabajar con un concepto, con el sentido de entender el por qué podemos usar BBT y cómo lo podemos también relacionar al entrenamiento tradicional. Que las dos cosas se pueden complementar tranquilamente y bueno, espero que en el transcurso de la charlita lo podamos ver. Y la primera imagen que les muestro es la que, si tienen el libro de González Vadillo sobre BBT, quizás uno de los mayores exponentes que tenemos en habla hispana sobre esta temática, quizás para mí el mejor, junto con sus estudiantes de doctorado, como Sánchez Medina, Pareja Blanco, Rodríguez Rosell, la mayor cantidad de investigaciones que hay respecto a este tema vienen de ese lado. ¿Eh? Badilla esto lo escribe en el año 91 y si nosotros leemos lo que dice, de alguna manera están todos los condimentos del por qué nosotros podemos utilizar y nos podemos beneficiar de utilizar la BBT. Entonces lo voy a leer para ir marcando algunos puntitos. Badillo decía, si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata, entonces voy a hacer un parate. Información inmediata es información sincrónica, es en el durante la ejecución, ¿sí? Es en lo que se conoce como feedback, feedback inmediato. Entonces vamos a ver que existe una diferencia sustancial entre entrenar con feedback inmediato o con feedback posterior, o sea, cuando doy información después. Los estudios que se hicieron, que siempre tratan de comparar el hecho de trabajar con un feedback, por ejemplo, evaluar el salto y inmediatamente decirle al jugador cuánto está saltando, eso impacta positivamente como estímulo para poder, o motivacional, como para poder querer alcanzar un objetivo, o sea, saltar más. Bueno, en este caso, para mover la barra, cuando uno le da la indicación de mover la barra a cierta velocidad, el feedback que te da te impacta positivamente el hecho de querer moverla más rápida aún. Versus cuando no lo haces, ese feedback, ¿no? Dice, este sería posiblemente el mejor punto de referencia para saber si el peso que estamos utilizando es adecuado o no. Dice, un descenso determinado de la velocidad,
cuando uno ejecuta y la velocidad cae, puede ser un indicador válido para suspender el entrenamiento o para modificar la carga, o sea, para bajarla. Puesto que uno con el entrenamiento tradicional lo que hace es planificar en función de un porcentaje de la ARM, pero ese porcentaje de la ARM tiene una fluctuación diaria de un 20%. Por lo tanto, al nosotros hacer los números y hacer porcentajes de ese ARM, que habitualmente se evalúa, también van a fluctuar. Por eso muchas veces se plantean zonas de trabajo, ¿no? Zonas de intensidad. Y como esa RM fluctúa, la velocidad también fluctúa. Entonces, es un indicador el hecho de tener, por lo menos, el control de la velocidad, saber si el peso es adecuado a lo que puede mover el individuo ese día o no. Dice, también podríamos tener registrada la velocidad máxima alcanzada con cada porcentaje. O sea que una de las razones interesantes para poder utilizar el concepto de BBT es que cada porcentaje de la RM está asociado a una velocidad. Y esto es una correlación directa muy fuerte. Estamos hablando que es una correlación de 0,99, entre 0,99 y 0,95 dependiendo del ejercicio y la forma en que se lo evalúa y el instrumento que recoge el dato. Porque hay una gran precisión en establecer porcentaje de RM respecto a la velocidad de ejecución. Dice, por cada levantador en cada tanto por ciento, y en función de esto, obviamente, poder valorar el esfuerzo. Dice, una velocidad muy inferior a la que otras veces se ha hecho con el mismo porcentaje nos indica que el levantador está trabajando por encima del esfuerzo previsto, o por el contrario, si la velocidad es mayor, significa que el porcentaje con el cual está trabajando es menor. O sea, que le pesa menos la barra. Y eso también pasa muy a menudo. ¿Y por qué se debe? Por las fluctuaciones que hay diariamente en la RM. Muy bien, si podemos entonces, si no podemos contar con la capacidad de un dispositivo para poder valorar la velocidad de ejecución, lo tenemos que hacer de forma subjetiva. ¿Y con qué lo hacemos de forma subjetiva? Con el ojo clínico. O sea que los expertos en entrenamiento de la fuerza, sobre todo los entrenadores de halterofilia o powerlifting, están acostumbrados a ver movimientos veloces con altas cargas, como ocurre con el levantamiento, tienen este ojo muy afilado. Ahora bien, los profes que nos dedicamos a otros deportes, que son generalistas de las fuerzas, los deportes de conjunto, por ejemplo, equipo, ¿no? O puede ser cualquiera de los deportes individuales de tiempo y marca, o bien de combate, no siempre tenemos ese ojo clínico. Entonces, primero, bueno, obviamente que una cosa no suplanta a la otra. O sea, primero el ojo clínico del experto, del entrenador, del preparador físico fundamental, no suplanta a ningún dispositivo. El dispositivo ayuda a ese ojo clínico a poder establecer una correlación con un dato, ¿sí? Porque uno a partir de ese dato puede comparar un antes y un después. O sea, una carga que se mueve al principio a 0,7 metros por segundo, si pasa un ciclo de entrenamiento de 6 o 8 semanas y ahora la estás moviendo a 0,8 metros por segundo, ese valor, ese dato, es empírico. O sea, te da un dato de rendimiento y de performance que de otra manera, a ojo, puedes decir, sí, pareciera que la mueves más rápido, pero no puedes decir cuánto porcentaje más rápido. Para poder establecer cambios en el entrenamiento, o sea, establecer el tamaño del efecto que tuvo un cambio entre un antes y un después en el entrenamiento, es un dato muy importante. Y para nosotros, en el día a día, en la hora de la programación, es fundamental. Entonces, el hecho de utilizar BBT, entrenamiento basado en la velocidad, por las siglas del inglés, de Velocity Based Training, es el uso de un dispositivo de medición de la velocidad para proporcionar un feedback durante el entrenamiento de la fuerza, permitiendo optimizar el proceso de entrenamiento. Ni más ni menos que eso, no hay cosas distintas. ¿Cuáles son estos dispositivos? Hay montones.
Los más conocidos y los más utilizados son los encoders o traductores lineales de posición, como por ejemplo esto que está acá es un traductor lineal de posición que se mueve en este eje y en este eje, generando un nivel de precisión a nivel eh, enorme comparado con el análisis 3D que se hace mediante cámaras en estudios biomecánicos. Obviamente que eso es para laboratorios. Después tenemos todos estos tipos de aparatitos que por lo general son los que utilizamos en el entrenamiento día a día, ¿sí? En Argentina tenemos estas dos marcas, WinLaborat y el Valkyria Devolution, que de alguna manera a nosotros nos ayudaron un montón porque antes no teníamos dispositivos, salvo lo que se mencionaban en Europa, muy costosos como el T-Force, estamos hablando de 2.000 y pico de euros, quizás es el dispositivo más sofisticado para el uso de la BBT. Después hay otros como el Gina Aware, que es uno de los más utilizados en la literatura y en Europa, es australiano, y no sé, el Vitruve, ¿no? Que es uno de los más usados porque también es de fácil acceso, es bastante económico, y otros tipos de dispositivos. También tenemos acelerómetros. Los acelerómetros van cambiando conforme van avanzando las épocas. Los acelerómetros, así como los que tenemos en los relojes o en los que tenemos en los dispositivos como los smartphones, donde de alguna manera se puede medir la aceleración y a partir de la aceleración se deriva otras variables como la fuerza y la velocidad. El encoder lo que hace es mide la velocidad y deriva a partir de la velocidad la fuerza y la potencia. Mide la velocidad a partir de la distancia que recorre el encoder en el tiempo. Mientras que estos dispositivos requieren de algoritmos para primero determinar qué tipo de ejercicio se hace y a partir del algoritmo asociado a ese ejercicio te da el valor. Estos fueron de los primeros que salieron en el mercado, estos 4 que están acá. Este ya fundió la empresa, este cambió, sigue estando todavía. Este mutó a otra dispositiva, la Pushman, la empresa también cambió, muchos de nosotros compramos Pushman acá en Argentina y no. Ahora si queremos hacer alguna actualización de software o si hay alguna problemática en el dispositivo la perdiste, olvídate. Y otras que fueron saliendo con los años, quizás estos son los 4 más modernos, en este caso el Output, que es muy nuevito, el Flex es de Gymaware, es de la empresa que hace encoder, y el Enodo, que antes era VMAX Pro, son los más sofisticados porque ahora le incorporaron otros algoritmos que permiten también hacer trayectoria de la barra y no solamente miden o utilizan el acelerómetro solamente para medir la velocidad de la barra o la aceleración, la fuerza o la potencia, sino que también se utiliza para otros elementos, como por ejemplo ponerlo en el pie para poder medir la aceleración al momento del contacto con la pelota, o ponerlo en una muñeca para ver la aceleración en el brazo, para los lanzamientos. O sea que los dispositivos empiezan a tener cada vez más aplicabilidad. Lo que pasa es que, bueno, también tienen más costo, estamos hablando de quizás entre 600 y 800 dólares o euros, y bueno, no siempre se cuenta con ese dinero, y aparte que es difícil de traerlos a Argentina y que si después pasa algo también es difícil contar con eh, el arreglo, ¿no? O el cambio. Pero cuando no tenés plata también hay otras maneras de poder utilizar el concepto de BBT con aplicaciones fáciles de utilizar o con software, ¿no? En el caso de usar software, el Kinovea y el Tracker, que son de acceso gratuito, uno mediante la filmación puede hacer un traqueo automático de la barra mientras se va moviendo y con esto tener luego un procesamiento de la velocidad. Con Dartfish lo mismo, pero ya Dartfish es pago. Y tenemos otras herramientas como pueden ser aplicaciones de teléfono que lo que hacen es filmando, luego de hacer un traqueo de la imagen,
te derivan la velocidad y con esto la fuerza y obviamente la potencia, como se puede ver en estas aplicaciones que son gratuitas, que por lo general las mayorías están hechas para iOS de Apple, aunque algunas están en Android, como esta, o como BarSense, que están en las dos, o MyLift, de la empresa de Balsalobre, el creador de MyJump, que hoy en día todas estas aplicaciones o todos estos instrumentos de alguna manera de recolección no son de feedback inmediato. O sea, pierden esa riqueza que tiene el feedback inmediata, que es a medida que voy utilizando el instrumento, a medida que voy entrenando, puedo tener la valoración de lo que está ocurriendo. En este caso, yo tendría que filmar y después hacer el análisis repetición por repetición, y eso realmente es impráctico. O sea, puede ser para un atleta, cuando estás en una relación 1-a-1 y no tenés otra cosa que hacer, bueno, pero para tener 20 jugadores se complica. Hoy en día el MyLift, con la inteligencia artificial, Balsalobre lo que hizo es poder detectar el movimiento de la barra, y a medida que se va moviendo te va dando la velocidad. Eso antes no ocurría, y esto salió este mes pasado. O sea que esta gráfica, cuando comencé a dar esta charla, tenía nada más que esto de arriba, y ahora le puedes agregar esto y muchos más, porque salieron un montón de aplicaciones gratuitas o que salen de muy bajo costo. Estamos hablando de $2 versus, ¿no? Quizás $2.000. Entonces, hay distintas tecnologías para poder utilizar, obviamente, el concepto BBT. Está desde lo más caro a lo más barato, y obviamente que esto también tiene relación con la portabilidad, con la validez de los datos que te tira, cuánto error tienen. Los acelerómetros suelen tener más error o mucho error comparado a los encoders. Entonces, si ustedes quieren comprar algo, primero piensen en un encoder. Si no les da la plata, vayan al acelerómetro, y si no les da el dinero, vayan a una aplicación. Cada uno aporta algo. Entendiendo el concepto de BBT, digo, bueno, mirá, la aplicación es muy barata, es fácil de utilizar, es costosa, pero poco. A ver, es poco costosa, pero es difícil de usarlo en tiempo real. Lo tenés que hacer con procesamiento. Pero si no tenés nada, es lo que tenés. Entonces, si una vez vas a evaluar y después lo que pretendés hacer es un perfil de fuerza-velocidad o de carga-velocidad para poder después ajustar en base a eso, y dentro de 8 semanas lo volvés a hacer, es una cosa. Si querés hacerlo todos los días, es imposible. Entonces, siempre tenemos que entender que los instrumentos nos aportan cierta información, cuál es la validez de la información que nos da, cuál es el nivel de error, y trabajar en función de eso. Si tienen, por ejemplo, acelerómetros, si tienen encoder, no se pueden comparar los valores de una cosa con la otra. Eso es algo que en la literatura a veces no se dice, pero tengan en cuenta que los datos que tira el acelerómetro muchas veces no se correlacionan con los valores que tira el encoder. ¿Sí? Porque tienen distintos niveles de error. Muy bien. Obviamente que esos estudios de validación existen, hay montones, y no va a alcanzar por el tiempo para poder meternos en esto, entonces voy a tratar de ir lo más rápido posible a la temática. Cuando hablamos de programar, ¿no? El entrenamiento, por lo general nos referimos a estos 3 conceptos: dosificar la carga, controlar la carga, y obviamente después evaluar cuál fue el efecto de entrenamiento que tuvimos en la aplicación de dicha carga. ¿Para qué vamos a evaluar, ¿no? Si después no vamos a tratar de volver a aplicar un mismo criterio de evaluación para ver cuáles fueron los cambios que se produjeron? Entonces, vamos a tratar de analizar un poquito esto. Cuando hablamos de dosificar la carga, por lo general nos referimos a dos cuestiones muy puntuales: el volumen, qué cantidad vamos a hacer, tanto en series como en repeticiones,
y obviamente la intensidad. Y dentro de los componentes de la carga que uno planifica, lo más difícil de planificar es la intensidad. O sea, es realmente la intensidad que estamos utilizando lo que realmente queremos que el sujeto haga. Entonces, de alguna manera, BBT nos permite establecer mucho más, de alguna manera, precisa la intensidad de la carga. Primero, la carga es el peso que nosotros le ponemos a la barra y por lo general está asociada a un porcentaje de RM. De eso está claro y viene ya del modelo tradicional. O puede ser NRM, o sea, 5RM, 6RM, 8RM, 12RM. ¿Okay? Por otro lado, nosotros tenemos lo que se conoce como intento, empeño, ahínco, o sea, el intento de realizar cada repetición con la máxima velocidad posible. Y esto es clave para el trabajo con BBT. ¿Por qué? Porque vos le podés poner a esa barra 100 kilos, carga externa, 100 kilos, y podés moverla a 0,8 metros por segundo o a 0,6 metros por segundo. Si vos la mueves a 0,8 metros por segundo, poniéndole el mayor intento posible, te va a dar un valor de fuerza y obviamente un valor de potencia. Pero si vos esa carga, que la podés mover a 0,8 metros por segundo, la movés más lenta, por ejemplo a 0,6, los valores de fuerza caen, por ende los valores de potencia caen. La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Entonces, el intento de mover la barra lo más rápido posible está garantizada con el feedback inmediato que me da la utilización de la BBT. O sea, el jugador, el atleta, está permanentemente escrutado respecto al intento que está generando al mover esa barra. Me ha pasado muchas veces. El jugador quizás no va a hacer el ejercicio con la motivación suficiente para trabajarlo a la velocidad que uno le plantea. Entonces, al ponerlo en descubierto frente a sus compañeros, obviamente le empiezan a hacer bullying y a la próxima serie lo termina haciendo más rápido de lo que lo hizo en la primera. Y eso pasa muy a menudo. El hecho de estar escrutado por la velocidad, por el indicador y por alguien que te está diciendo la tenés que mover a 0,8 y la estás moviendo a 0,7, algo no está bien. O estás cansado, que puede suceder, o realmente no le estás poniendo todas las ganas que le tenés que poner. O sea, ¿qué no estás haciendo? No le estás metiendo empeño. Y después tenés el nivel de esfuerzo. El nivel de esfuerzo es la proximidad que estamos por llegar al fallo en la serie. O sea que si vos, por ejemplo, ante esos 100 kilos que vas a mover a 0,8 metros por segundo, podés hacer 8 repeticiones, 8 RM, pero se te pide que hagas 4, el nivel de esfuerzo es un esfuerzo medio. Haces 4 con lo que puedes hacer 8. Si haces 6 con lo que puedes hacer 8, el esfuerzo es casi máximo. O sea, estás dejando 1 o 2 por hacer. O sea, Vadillo hace muchos años le llamó carácter del esfuerzo. Y hoy en día a eso se le llama RIR, repeticiones en reserva. ¿Cuántas repeticiones yo dejo en el tanque? ¿Cuántas repeticiones yo dejo por hacer? ¿Está bien? Entonces, estos conceptos se empiezan a relacionar. La velocidad con que trato de desplazar la barra, que sea máxima, y la cantidad de repeticiones que dejo por hacer. Porque están asociados con el concepto de fatiga. O sea, el de mínimo. ¿Qué objetivo, por ejemplo, planos aproximados al fallo o al máximo, nosotros agarramos y pretendemos o entendemos estar cercano al máximo intento? Ahora bien, cuando trabajamos para desarrollar potencia,
tratamos de minimizar los efectos de la fatiga y obviamente nos tenemos que alejar del fallo tratando de dejar la mayor cantidad de repeticiones en reserva posible, por lo menos más de la mitad. Entonces, si yo elegí esa carga, en vez de llegar al fallo, trato de dejar más de la mitad por hacer. Trabajo con 3 o 4, con lo que puedo hacer 8, y con eso van a ver, que les voy a mostrar datos, cómo se minimiza la fatiga. Ahí me hacen una pregunta. Midiendo una alumna con una carga teórica de 80% de RM, lo movió 4 repeticiones a máxima velocidad a 0,31. Es raro porque 0,31 sería la velocidad de la RM de la sentadilla. No puede ser del 80. Entonces, cuando pasa eso es porque tiene que haber algún error en el sistema de medición. ¿Está bien? Siempre piensen que cuando hay un error, hay un número que es muy exageradamente alto o muy exageradamente bajo y que no coincide con la carga que uno está poniendo, es probable que haya un error. Lo más probable es que sea el dispositivo. Bueno, sí, pero para que no sepa ejecutar, primero, si no sabe ejecutar a velocidad, no hay que usar encoder. O sea, gracias por lo que estás preguntando, Diego. O sea, para usar el concepto de BBT y que estamos intentando trabajar con el máximo empeño posible, o sea, en la fase concéntrica, darle siempre la mayor velocidad posible, para eso tenemos que saber ejecutar. Entonces, cuando a alguien le pedís velocidad, tiene que tener un buen control motor sobre el ejercicio. Si no, no usen encoder o no usen acelerómetro. Primero, tiene que saber. Después, si la hace muy lento para hacerlo a 0,30, a 0,3 metros por segundo, 0,31 metros por segundo, tiene que ser extremadamente lenta. Es la velocidad de la RM. Realmente hay un punto de estancamiento y todo. Algo falló ahí. ¿Eh? Algo falló. Por más que quiera, algo falló. Muy bien, entonces, estos son los puntitos que, para mi punto de vista, puede haber otros, obviamente, que a medida que va avanzando la utilización de esta temática se le van encontrando más propiedades, como el aloe vera. Dice, bueno, primero, ¿por qué utilizar BBT? En términos prácticos, bueno, para determinar el nivel de intensidad y esfuerzo que estamos haciendo. O sea, el empeño que estamos metiendo dentro de la serie, si realmente estamos trabajando el porcentaje que queríamos trabajar y cuán cercano al fallo estamos. La BBT nos soluciona mucho eso porque está muy asociada a las tres cositas. Obviamente que podemos determinar un perfil de carga-velocidad del individuo y utilizar toda la curva fuerza-velocidad para entrenar la fuerza. Entendamos que cada ejercicio va a tener un perfil de carga-velocidad diferente y todos los ejercicios tienen velocidades diferentes ante cada porcentaje de carga. O sea que si vos evalúas sentadilla o estás trabajando con sentadilla, no es la misma velocidad que se genera con el peso muerto, ni con el banco plano, ni con los ejercicios derivados del levantamiento de pesas, ¿no? Tenemos una forma de predecir la RM perfecta, prácticamente. Por lo tanto, sabemos que evaluar la RM es muy difícil. Prácticamente hoy no se usa. Solamente los expertos pueden hacer una muy buena RM. Como tiene variaciones y como enseguida también uno se adapta y la va a mejorar, plantear un entrenamiento basado para tratar de alcanzar la RM, sobre todo genera un estrés muy fuerte y también corre riesgo de lesión. Entonces, uno con una fórmula predictiva, sabiendo la velocidad con la que ejecuta, puede saber tranquilamente cuál es la RM. Y a partir de ahí, obviamente, hacer los ajustes necesarios. También es importante entender que la RM
predicha, así como la que se saca de fórmulas cuando uno hace un test de 3RM o en su defecto algún otro tipo de testeos, no son, no significa que vos puedas levantar ese peso que está predicho. ¿Ok? Eso es algo que nos tiene que quedar en claro, porque muchas veces uno no llega a alcanzar obviamente la RM en su test, porque está trabajando con cargas submáximas, pero la carga que te predice la fórmula no significa que vos la puedas levantar. Si vos no entrenás pesado o no entrenás cerca de esa RM, difícilmente puedas levantarla si todo tu trabajo se basó en cargas moderadas. Por más que esa predicción de RM haya mejorado. ¿Me siguen? Eso por lo general tampoco se dice. Entonces, bueno, hago un test progresivo, pero me quedo con el 80%. Entonces la predicción de RM me da que puedo levantar 120. Nunca lo levanté y siempre estuve bastante lejos de eso. No significa que vayas y te metas abajo de 120 y puedas hacer la sentadilla profunda con 120. ¿Ok? Mejoraste la velocidad con que hacías el test y ahora no te da 120, te da 136. Tampoco lo vas a poder hacer. O sea, mejoraste más rápido la carga con la cual testeaste, pero no significa que la RM la puedas hacer, salvo que entrenes con cargas pesadas. ¿Ok? Otro de los elementos que nos da es el feedback, que lo mencioné anteriormente, y después vamos a hacer un poquito de énfasis ahí. Obviamente optimizar la carga y ajustar los efectos del entrenamiento, limitar los efectos de fatiga, identificar y ser precisos con el objetivo del entrenamiento. O sea, podemos determinar de manera mucho más precisa la orientación de la carga hacia donde queremos ir, lo que nos va a permitir obviamente entrenar más racionalmente. Entonces, vamos a tratar de analizar cada puntito de estos. Y voy a ir rápido porque la verdad que es mucha información y voy a tratar de reducirla. Podemos controlar el empeño. Yo le decía, bueno, puede ser que haya variaciones en la intención con que vos movés la barra. Entonces, acá tienen un ejemplo. Primero, cosas que van a ir saliendo. Esto está hecho con el acelerómetro y las fluctuaciones muchas veces con el acelerómetro son mucho más marcadas que con encoder. Con encoder se varía mucho. No obstante eso, esto es en un jugador profesional de voleibol con experiencia en entrenamiento de la fuerza. Independientemente de eso, no son pesistas. Y los jugadores, como les puede pasar a ustedes con atletas que no son ultra especialistas en el trabajo de fuerza, tienen muchas variaciones en las repeticiones. Dentro de la repetición, no siempre se hace todo parejito, hermoso de libro, como lo pueden ver. Pero sí lo que va a pasar es que si lo que les quiero mostrar es si no le ponen todo lo que le tienen que poner a la intención de mover rápido esa barra, obviamente los valores de potencia y de fuerza van a bajar. Por ejemplo, esta es una progresión de sentadilla al banco hasta llegar al muslo paralelo al suelo, de 100 kilos a 160 kilos. Entonces, esto es la intensidad que le representa, ¿sí?, mover esos 100 kilos a esta velocidad. La primera repetición a 0,88, 0,95, 0,96, 0,98. ¿Ok? Cuando pasa a 120, trabajó al 67%. Vamos a redondear, ¿no? Con 130 trabajó al 65. Fíjate que movió más rápido la de 130 que la de 120. Con la de 150 trabajó casi al 80%. Fíjate que lo movió 0,72, 0,71, 0,67 y la última 0,58. O sea, acá como que se fue cayendo. Entonces, esto te llama la atención, decir, pará, vos esto te tendría que representar un 70% y te está representando un 80%.
porque uno le dice antes a la velocidad que lo tiene que mover. Lo tiene que mover cercano a 0,8 metros por segundo. Entonces, en la próxima serie, volvió a hacer con 150 kilos y las hizo más rápido. Por lo tanto, la serie anterior le representó casi un 80, ahora le representa el 70%. O sea que, si vos no le ponés o no ejecutás a la máxima velocidad de la fase concéntrica cada una de esas repeticiones, te modifica la intensidad con la que terminaste entrenando, o por lo tanto el porcentaje asociado a la RM con la que trabajaste. Y fíjate que con 160 terminó trabajando al 79%, parecido a lo que ocurrió con la primera serie de 150, que esto sería más real para el sujeto. Ahora bien, otro punto a tener en cuenta también, cuando analizamos las recomendaciones, por ejemplo, que da Badillo, que dice que por lo general la repetición, o hay que controlar la velocidad de la primera repetición de la serie respecto a las demás, para determinar, por ejemplo, el índice de fatiga. Muy difícilmente en entrenamiento el jugador te dé la mejor velocidad en la primera repetición. Eso puede pasar con máquina Smith y quizás en condiciones de laboratorio. Por lo general lo que ocurre es que el atleta primero trata de sentir la repetición, la primera serie, la primera repetición de la serie, y después se ajusta, se acomoda y va creciendo. Entonces puede haber oscilaciones, cada repetición la hace cada vez más rápido, hasta encontrar ese punto de ejecución, y después van a encontrarse con que hay errores, cuando bajan pueden perder el balance. O sea, tengan en cuenta que todo esto puede ocurrir en el entrenamiento, de hecho ocurre. Entonces, no siempre se puede tomar la decisión de las caídas de velocidad en la serie. El esfuerzo se puede definir entonces como la relación que hay entre las repeticiones que se realizan y las que se pueden realizar en una serie. Eso se llama carácter del esfuerzo, se los mencioné anteriormente, pero que está también asociado, ¿sí?, a la pérdida de velocidad. Estudios que hizo Badillo y colegas asoció entonces al carácter del esfuerzo con las pérdidas de velocidad en la serie. O sea que cuando nosotros dejamos la mitad o menos de las posibles, por lo general estamos por debajo del 20% de pérdida de velocidad, y esto está asociado a que se va minimizando el proceso de fatiga dentro de la serie. Entonces, recomendaciones que yo hago, a pesar de no trabajar con BBT, el que no tiene dispositivo para poder controlar, por ejemplo, entienda que si cuando quiere trabajar potencia, digo, potencia siempre trabaja, porque siempre va a mover una carga que va a generar una fuerza y a una velocidad, fuerza por velocidad, siempre va a dar una potencia. Bueno, si queremos trabajar siempre con la máxima potencia posible dentro de la serie, tratar de en lo posible de perder velocidad, y entonces esto implica tratar de lo posible de alejarse del fallo. Entonces, yo siempre trato de estar entre 3 a 4 repeticiones en la serie, y por más que puedan hacer más, por ejemplo. O sea, es dejar más de la mitad en el tanque. Se aseguran que evitan la fatiga. ¿Eh? ¿De dónde salió ese dato? Dice, profe, ya empezó con los números. Bueno, sí, me gusta que traten de interpretar el por qué estamos diciendo esto. ¿De dónde salen los valores? Bueno, esta tesis doctoral de Sánchez Medina, que después la publicaron junto con Badillo en 2011, es muy interesante porque analizaron la pérdida de velocidad y el estrés metabólico, de acuerdo a los distintos caracteres del esfuerzo. Entonces agarraron un grupo de sujetos, le midieron el banco plano y las sentadillas, y le hicieron hacer distintos esquemas de trabajo con variaciones en el carácter del esfuerzo. Entonces, hicieron 3 series de 12 RM, o sea, 12 con las que podés hacer 12, 10 con la que puedes hacer 12, 8 con la que puedes hacer 12, 6 con la que puedes hacer 12. O sea, acá estamos trabajando con la mitad de lo que podés hacer. ¿Está bien? Y acá
lo isópero con 10, acá con 8, acá con 6 y acá con 4. Entonces, en líneas generales, estos puntitos que están acá es cuando las diferencias son estadísticamente significativas, con un valor recontra estadísticamente significativo de un valor de P de menos 0,001. Es que cuando nosotros dejamos o nos acercamos, mejor dicho, al fallo, las pérdidas de velocidad son muy grandes. Las pérdidas de velocidad en la serie son muy grandes. Y que esas pérdidas de la velocidad en la serie están asociadas a dos factores, claro, muy, muy importantes. Uno es la acumulación de lactato. Mucho no me importa eso, pero ocurre. Y lo que está asociado, que se asocia más a los procesos de fatiga, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y que está asociado también con la velocidad del impulso nervioso, la transmisión del impulso, y que si uno pierde velocidad de transmisión, pierde fuerza, es la concentración de amonio. Entonces, cuando nosotros dejamos más de la mitad, cuando hacemos más de la mitad de las repeticiones posibles, nos acercamos mucho al aumento del crecimiento del amonio, y esto está asociado o aparejado a procesos de fatiga. Entonces ya no nos conviene, ya no usemos BBT. Cuando hacemos muchas repeticiones, los procesos glucolíticos se activan enormemente, sobre todo con las repeticiones más largas, ¿sí? Con la serie de repeticiones más largas, y que esto obviamente activa el mecanismo del amonio. O sea, hay pérdida de nucleótidos cuando entramos en eso, y no nos conviene. Entonces, a partir de ese estudio, ya en 2017, ajustó un poquito los valores y armó dos tablitas, una para sentadilla y otra para press de banca, estableciendo entonces las pérdidas de velocidad en la serie con distintos caracteres de esfuerzo, para distintos esquemas de repeticiones. Entonces, nosotros nos aseguramos que si trabajamos con la mitad de las repeticiones por hacer, si dejamos la mitad en el tanque o hacemos un RIR dejando la mitad de las repeticiones posibles, vamos a tener menos del 20% de pérdida de velocidad en la serie para la sentadilla, y en el press de banca menos del 25%. Digo, menos del 20%, te digo que caer menos del 20% es muy difícil pasarse, ¿eh? Si haces más es menos, es muy difícil pasarse de verdad. A mí realmente cuando trabajan en torno acá, ¿no? Cuando estamos acá, en torno del 80%, lo que podés hacer 6, no llegás a 20 nunca. ¿Eh? Tenés que estar muy fatigado. ¿Cómo se calcula el índice de fatiga o la pérdida de velocidad en la serie? Es un porcentaje de cambio, ¿eh? Es una fórmula muy simple. Se hace la velocidad de la última repetición bien, como siempre. Internet puede fallar. ¿Hasta dónde llegué? ¿Qué me dice? Estabas hablando de la fórmula, Pablito. Bueno, Ahí no, se no, escuchó. no avancé tanto. Sí, sí. Está bien, está bien. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Bueno, esta fórmula la pueden usar para cualquier cosa, no tiene que ver solamente con la velocidad, la pueden usar con el salto, con cualquier cosa, con un sprint. Es el porcentaje de cambio. Entonces, velocidad de la última repe menos velocidad de la primera, dividido la velocidad de la primera por 100. Ejemplo, un jugador que hace con 140 kilos 3 repeticiones, la primera la hace a 0,75, la tercera la hace a 0,71. Pérdida de velocidad menos 5,3%. Esto, los dispositivos tienen una alarma.
tienen un sistema de alerta, ¿sí? Ya sea o un semáforo o una barra que se pone en un color distinto. Ya hay sistema de alerta donde uno puede setear distintas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la pérdida de la velocidad. Entonces yo te digo que me indiques cuando pierdo el 15% o el 10% y que me genere una alerta. Entonces, cuando cae la velocidad en la serie, eh, cae la velocidad en esa repetición, se activa la alerta. Un semáforo en rojo o una barrita en otro color, se indica. ¿Ok? Entonces, muchas veces puede pasar que perdió el balance o esa repetición la hizo más lenta, le decís, dale, hacé de nuevo, una más rápido. Y se acomoda. Si se acomoda, porque no es fatiga. Cuando hay fatiga, se pierde. O sea, esto, cuando trabajan con cargas moderadas, es muy fácil que ocurra. Con las cargas pesadas esto no pasa. No, no, con la serie de aproximación también. También. Pero lo más importante es para el núcleo de entrenamiento, Diego. Ojo, ojo, que no siempre existe pérdida de velocidad. La verdad que nosotros, tanto con la selección o con los chicos del equipo, hemos trabajado mucho con esto. Y eh, como trabajamos con cargas que potencian por lo general, pero no son tan pesadas, que llegan a una fatiga neural tan importante, o como siempre trabajamos lejanos al fallo también, por lo general no tenemos pérdidas. Ahora bien, también existe un efecto de potenciación. Entonces, y que con estos dispositivos uno puede controlar. Entonces yo les hago, por ejemplo, hacer una serie testigo al principio del entrenamiento, metimos una serie testigo, 5 series y después otra serie más, perdón, 4 series y otra serie más a la misma carga con que hicieron la primera. Y si realmente uno observa fatiga luego de haber hecho esas 4 series, Diego, cuando hace las 4 series núcleo, debería caer la velocidad en la última tanda. Y eso no ocurre, o por lo menos no ocurre cuando trabajás dejando muchas repeticiones por hacer. ¿Sí? Silenciame el micrófono, Manuel Verá. Fíjate que de 11 jugadores, la mayoría de los jugadores tuvieron un efecto de potenciación, algunos más, otros menos, de la primera serie respecto a la última. Y solamente 3 perdieron un poquito de velocidad, pero la verdad que esta velocidad es insignificante, o sea, menos de un 5%. ¿Está bien? O sea que realmente es un indicador claro que cuando vos tenés control de lo que estás haciendo, cuando vos tenés control de lo que estás haciendo, obviamente puedes evitar la acumulación de fatiga dentro de la... Digo, evitar es imposible, vamos a decir minimizar. ¿Está bien? Y como nosotros siempre pensamos en términos de potencia, obviamente esto es un golazo. Otro de los puntos a tener en cuenta es que no siempre, ¿sí? Que no siempre es la mejor velocidad se da en la primera repetición. Entonces, fíjense cómo las variaciones interindividuales, en la primera repetición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta, se mantienen muy parejas. No siempre se da. Por eso hay que tener cuidado. Claro,
esa pérdida de velocidad, Diego, yo pongo una carga testigo, que es una carga cercana a la que pueden mover a 1 metro por segundo. Por lo general a nosotros se nos dan 100 kilos. Entonces tomé el 100 kilos como una carga estándar para controlar. Cada jugador la mueve a una velocidad, algunos a 1.1, otro 1.12, 1.095, otro, bueno, cada uno tiene la suya. ¿Está bien? Entonces lo tomás para controlar entre la primera carga y la última, por ejemplo. Si el sujeto estuviese cansado o fatigado con el trabajo que le diste, es muy probable que recaiga más del 15% o del 20% en la última serie. Una de las cosas por las cuales está bueno también utilizar BBT, que nos puede ayudar, claro, pero no lo hace porque se potencian, y como se potencian, no nos genera o no le genera tanta dificultad al técnico. Bueno, ahí está Fabián, no sé si sigue estando Fabi, me puede, capaz que me puede no dar la razón. Cuando hacemos trabajo. Claro, vos no me puteaba Guille. Bueno, claro. Mirá, con el control de BBT también se pueden conocer cuál es el número de repeticiones que se pueden hacer en una serie a determinada velocidad. Se puede predecir. O se puede predecir, pero con un cierto valor de error, ¿no? O sea que, fíjense que el R cuadrado que tiene esa curva es de 0.78. O sea que nosotros podemos predecir con un error de 3,5 repeticiones. Vamos a ponerle más o menos 4 para redondear. Entonces, si yo quisiera trabajar a 0,5 metros por segundo, me va a dar que el sujeto es capaz de hacer 11 RM más menos 4, o sea, entre 7 y 14. Y esto es una dispersión muy grande, ¿no? ¿De dónde saque ese número? Bueno, porque se hacen estudios donde se agarra a todos los sujetos y se les hace hacer la mayor cantidad de repeticiones posible y obviamente a esa velocidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber con cuánto estaríamos trabajando para hacer a 0,5 metros por segundo. Entonces, fíjate, a 0,5 metros por segundo, cosa que estamos acá, entre 0,49 a 0,52, el sujeto, o 0,55, el sujeto está haciendo casi 11 RM. Y esto es producto de la fórmula. Si yo utilizo esta fórmula, 37.01 por la velocidad que quiero trabajar, menos 7.95, me dice que a 0,5 metros por segundo haría 11. Y esto es redondeando, ¿no? Más o menos 7,14. Ahora, entendiendo este concepto, y vuelvo a insistir, pensar no en términos de si no trabajo con control de velocidad me pierdo cosas. No, no, no. Pensemos en el concepto. Cuando uno trabaja a esta intensidad, es capaz de dejar muchas repeticiones por hacer. Y si dijimos que nos alejamos del fallo o dejamos más de la mitad por hacer, estamos en condiciones de evitar procesos relacionados con la fatiga. Entonces, si yo digo, trabajo con 5 o 6 repeticiones con las que puedo hacer 11, puedo mantener la velocidad de ejecución, obviamente, y esto implica que no voy a generar tanta fatiga. Entonces, es otra forma también de ponerme en la cabeza para evitar de alguna manera ese proceso deleterio. Por la otra cuestión es cuántas repeticiones en reserva dejo. Por medio de la velocidad, también obviamente con un nivel de error, podemos saber con esta formulita cuántas repeticiones en reserva dejaría. Entonces, estaríamos más o menos en 1,6. Siempre redondeamos, en este caso, redondeo a 2.
Entonces digo, si quisiera trabajar a 0,5 metros por segundo, me va a dar un RIR de 7. O sea, dejaría 7 en el tanque. Dejaría 7 por hacer. Entre 5 y 9. En un rango. Entre 5 y 9. Entonces, fíjense que más o menos está asociado. ¿Ok? Una junto con la otra. O sea que si yo trabajo a 5 metros por segundo y dejo 7 por hacer, y sé que puedo estar trabajando, podría llegar a 11, esto es promedio, ¿no? Digo, trabajo con series de 4 a 5 y me aseguro que voy a estar lejos de la producción de fatiga. Que cuando estamos en zona de velocidad, está buenísimo. Si quisiera hipertrofiar, no. Pero cuando estamos en zona de potencia, es un buen indicador. Nosotros, o por lo menos yo estoy trabajando con esto ya hace un tiempo y realmente me genera aceptación en el resultado posterior. Este es otro estudio de Morán Navarro en 2017 que lo hizo con distintos ejercicios, ¿eh? No solamente con sentadillas, sino con pre de banca, el remo invertido, el press de hombros, dejando distintas repeticiones en reserva, 2, 4, 6, 8, asociada a distintas velocidades de ejecución. ¿Está bien? Entonces, si quisiera trabajar dejando un RIR de 4 en la sentadilla, debería detener el ejercicio, o sea, trabajo a una velocidad y que debería detener el ejercicio cuando se alcance una velocidad que va a estar asociada a esto. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, hay distintos tipos de poder utilizar el BBT y que esta es una de las que más se utiliza. Cuando uno utiliza pausas en el medio, Fabi, querido, utiliza un método que se llama cluster o de racimos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo digo, bueno, puedo trabajar, por ejemplo, con 6 repeticiones en racimos de A2. Entonces, hago 2 repeticiones, descanso 20 segundos, vuelvo a hacer 2, descanso 20, vuelvo a hacer 2, y con eso minimizo aún más el proceso de fatiga, porque esa micro recuperación que hago en el medio permite recuperar el sistema TPC en parte y me permite mantener la potencia. ¿Sí? Ahora, esto lo más lindo es que tanto en sujetos iniciales como en sujetos medianamente entrenados y muy entrenados, se mantiene estable. O sea, la velocidad de los sujetos, dejando 2 en reserva, 4, 2 en reserva es prácticamente llegar al fallo, ¿no? 4, 6 u 8, dejando un montón. Fíjense que es pareja en todos los tipos de sujetos. ¿Me siguen? Y esto es para la velocidad asociada al 65% del ARM, al 75% y al 85% del press de pecho, y esta es para la sentadilla. Fíjense cómo se mantiene, tanto para el press de pecho como para la sentadilla, la velocidad asociada a esas repeticiones en reserva, independientemente del nivel de los sujetos. Porque muchas veces eso decimos, y bueno, pero se lo hizo con sujetos no entrenados. No, no, pasa y es muy estable. Por eso está bueno tenerlo como indicador para, o para por lo menos controlar el proceso en el durante. Esto no se puede hacer si no tenés feedback inmediato. Sería imposible llevarlo adelante. Perdón, ahí se me mezclaron otras cosas y no vienen a cuento. Avancemos. Perfil carga velocidad. Cuando el jugador, acá me hacen la pregunta. Sí, Matías, sí, pero bueno,
la intención tiene que ser siempre máxima velocidad. Máxima velocidad está asociado a aplicar la máxima fuerza posible ante cada repetición en cada carga. Que no todos los ejercicios te lo permiten. Por lo general, entonces, de forma tradicional, se utiliza el método de predicción de la RM por medio de fórmulas, tablas ya confeccionadas. Quizás la de ePlay es una de las más usadas, no siempre es la más precisa, pero es una de las más trabajadas. Tenemos la tablita de Baker, que también está basada en ePlay. Entonces, si uno tiene el peso con que levantó 5 repeticiones, por ejemplo, lo multiplica por 1,16 y te daría cuánto sería tu RM. O sea, son cosas simples, fáciles, y que nos permiten, obviamente, otra de las tablas también, que nos permite saber cuánto sería RM levantando tantas repeticiones para tanto peso. Esto lo hacemos siempre de forma tradicional. Yo lo sigo haciendo también y demás. Pero hay ventajas y desventajas. Lamentablemente, no siempre se puede hacer o utilizar RM y solamente nos dice un valor. ¿Cuánto levantó el sujeto en NRM? Y no nos dice qué pasa con las cargas que están por debajo. O sea, una de las cosas que tiene la posibilidad de entender el BBT es, escuchá, a mí muchas veces no me sirve que mejore la RM, porque nuestro deporte no depende de la fuerza máxima. Si bien la fuerza máxima es importante, obviamente, porque todas las manifestaciones de fuerza van a adaptarse mejor cuando nuestra fuerza máxima sube, pero puede no ser el objetivo del momento y no sabemos lo que pasa con las cargas que está por debajo. Entonces, con el control de velocidad nosotros sí podemos saber lo que pasa por debajo. Podemos saber la velocidad y la potencia que está generando ante cada porcentaje de esas cargas. Y durante un montón de tiempo, y sobre todo en los deportes de equipo, podemos no estar trabajando con cargas pesadas y estar trabajando con cargas más moderadas, en torno al 80%, y, y ver qué pasa con esas cargas, en torno a cómo las está moviendo, a qué velocidad las está moviendo. Entonces, las fórmulas de BBT, que vienen de fórmulas de regresión lineal, hechos con test de cargas progresivas, ahora les voy a mostrar uno, nos permite tener o conocer la RM con un alto nivel de precisión. Fíjense, el R cuadrado es casi perfecto. Perfecto es 1, estamos en 0,98. El nivel de precisión 0,97, 0,95. Y hay distintas, obviamente, diferencias entre las distintas fórmulas respecto, por ejemplo, a la fórmula de predicción con BBT, que sería, en este caso, para una RM de un sujeto, 216 kilos. Fíjense la diferencia que puede haber con distintos tipos de fórmulas, ¿no? Que cuando tenemos que planificar y dosificar, obviamente, puede haber diferencias importantes. Entonces, en un test de carga progresiva, esto lo dice, mira Fabi, Chechito Soria, mira vos, ahora en la selección, Chechito, esto es un test de sentadilla al banco, en un jugador del club, llevado desde 80 kilos hasta 210 kilos. Fíjate que terminó trabajando al 97%. Entonces, un dispositivo como el encoder nos genera distintos niveles de información para analizar, que son un montón. En este caso, con el encoder with Laborat, con los acelerómetros dan menos nivel de información, algunos más, algunos menos, pero un poco menos. Por lo general nos fijamos en los valores de potencia, nos fijamos en la velocidad media propulsiva, de la fase propulsiva. Los acelerómetros dan velocidad media y velocidad pico, potencia media, potencia pico, fuerza máxima, fuerza pico, de cada repetición y demás. Entonces, en un análisis integral, lo que se trata de obtener es una zona donde se produce la máxima potencia. Entonces vas a tener la velocidad aplicada ante cada carga y la zona donde se produce la mejor potencia ante esas cargas. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones con los jugadores,
Primero lo que uno trata de hacer es evitar que el jugador se lesione y que el técnico como Fabián pueda tener a sus jugadores la mayor cantidad del tiempo posible, cosa que no siempre puede suceder, pero cuando el técnico tiene a todos los jugadores posibles para armar su entrenamiento, está contento. Cuando empieza a mirar a los costados y se le caen los soldados, te tira de la oreja y dice, ¿qué está pasando? Entonces, ¿para qué correr riesgos cuando nosotros podemos utilizar dos tipos de carga distintas? Por ejemplo, 160, 180 kilos. Parece que no hay diferencia en estos 20 kilos. Pasar del 75% al 83% pareciera que no. Pero 160 y 180 kilos son muchos kilos arriba de la espalda. Que cuando empezás a acumular saltos, que empezás a fatigarte y demás, corren ciertos riesgos, sobre todo cuando estás trabajando a velocidad. Y fíjate que producen un nivel de potencia parecido, si bien los valores de potencia acá en verde, la potencia media impulsiva, esta que está acá, 959 watts versus 948 watts. Prácticamente no hay diferencia. Entonces, a la hora de trabajar, yo prefiero darle al Checho 160 y no 180. Pero con 160 va a trabajar un poco más confiado, va a trabajar más cómodo, va a tener menos kilos arriba de la espalda, o sea, menos carga axial, va a producir la misma o un poquito mejor de potencia y va a poder mover la barra rápido, o sea, a buena velocidad. A pesar de todo, esta zonita que se ve acá sigue indicando que entre el 75 y el 85, este sujeto maneja esa zona de máxima prestación de potencia. Esa zona del 80 es una zona que para los deportes en conjunto es muy rica. Está muy lejos de la carga pesada, llegando a lo que conocemos como máximo maximorum, muy pesada, que para el pesista está buenísimo, pero para el jugador de colaboración oposición le cuesta un huevo, y muy lejos de la carga muy ligera, que pareciera que no hiciera nada. Porque cuando la carga es muy ligera, la potencia cae, y mucho cae. Y cuando la carga es muy pesada, también cae, porque cae la velocidad. Entonces, sepamos elegir con criterio, y una de las cosas que dijimos que nos permite BBT es seleccionar esas cargas. Nosotros con estas cargas trabajamos casi todo el año, y sobre todo durante el ciclo competitivo. No digo que no trabajás con más pesadas, podés trabajar con más pesadas, y sobre todo cuando haces contrastes, trabajás un montón con esto. Y para el deporte de colaboración oposición va como piña, y corres poco riesgo. Bien, ahí entonces pueden ver rápidamente, porque ya... ¿cómo se va a hacer el tiempo? De dónde salen, ¿no? Esas fórmulas predictivas entre la correlación que existe entre el porcentaje de carga y la velocidad media propulsiva para el press de banca, en este caso, fíjense la tablita, tiene un nivel de reproductividad muy alto, muy alto. Eso es para sentadilla, ¿eh? La diferencia entre tomar la velocidad media y la media propulsiva realmente es muy pequeña. La variación interindividual es muy pequeña, está dentro del desvío estándar. ¿Sí? Por lo tanto, la correlación es muy alta. Por eso el nivel de precisión que se tiene cuando se establece el porcentaje de RM respecto a velocidad está muy, muy asociada. Acá esta tablita está buenísima, que tiene esos datos que vimos recién de sentadilla, pero se le agrega algo que es para que entendamos otra cosa también. Cuando trabajamos con cargas muy ligeras, ya entre el 40 y el 70%, ¿sí? Fíjense, las fuerzas propulsivas van cayendo. O sea, la fase propulsiva, en este caso, disminuye. Esto implica porque hay una gran fase de frenado hasta alcanzar la desaceleración, o sea, hasta alcanzar el cero. Entonces, cuando las cargas son muy bajas, hay mucho frenado. Por lo tanto, no conviene trabajar con este tipo de cargas si no le agregamos algún aditamento, como por ejemplo bandas elásticas. Muchas veces van a haber profes que le agregan bandas elásticas o cadenas, tratando de mantener
la fase propulsiva durante el mayor recorrido posible. Y esto pasa por lo general con los ejercicios básicos que se utilizan con cargas ligeras. Entonces, no hacemos test de RM si usamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener esa correlación tan alta entre el porcentaje de carga y la velocidad, si yo estoy trabajando con el 80% y la muevo a 0,5 metros, a 0,6 metros por segundo, y mañana lo muevo a 0,65, significa que mejoré. ¿Ok? O sea que el porcentaje de la RM me cambió, por lo tanto la RM me cambió. No, no necesito testear más la RM teniendo en cuenta esto. Después, la velocidad de la RM se alcanza siempre en la última repetición de un test al fallo. Y esto es algo que Sánchez Medina y González Vadillo y después también lo hizo Mikel Izquierdo y demás. Y eso es muy parejo en todos los sujetos, ya sea de mucho nivel o de poco nivel. Y acá compararon 4 grupos distintos con distintos niveles de fuerza relativa. Todos terminan con la velocidad final de la RM, este es el press de banca, similar. Y si yo hago test al fallo, con 80, con 100 o 120 o 130 kilos, la velocidad final de la última repetición es igual a la velocidad de la RM. Todas esas cosas nos permiten entender mejor el concepto de entrenamiento basado en velocidad y la relación directa que hay entonces entre porcentaje de carga y velocidad. Avanzo, porque si no, obviamente no nos alcanza el tiempo. Y algo por lo cual nosotros entrenamos es para ver el progreso. Entonces, una forma de ver el progreso es saber qué pasa con el RM. Si mejoró el RM, el sujeto mejoró. Buenísimo. Pero cuando medimos RM sola, como pregunta Valentina, lamentablemente lo único que tenemos para saber si nuestro sujeto mejoró es si levanta más kilos que antes. O si hace más repeticiones con X cantidad de kilos. Pero no nos dice qué pasa con los kilos que están por abajo. Y lo bueno de hacer los trabajos progresivos con carga progresiva es establecer si los pesos que están por debajo del RM los muevo más rápido. Entonces, en rojo, en azul antes, en rojo después, kilos absolutos y velocidades levantadas. Perdón, kilos levantados a distintos tipos de velocidad. Fíjense que el porcentaje de la RM se mantiene estable, lo que cambia es los kilos que se levantan, obviamente, con cada porcentaje. Entonces, nosotros podemos testear de tipo sin necesidad de llegar a la RM, hacer pruebas testigo que pueden ser dentro del entrenamiento, que yo las uso muchísimo, sin necesidad de llegar a la RM, simplemente sabiendo que las mueven más rápido, significa que están mejorando la aplicación de fuerza. Que en definitiva lo que nosotros queremos saber es si mejoramos la fuerza aplicada. Cada ejercicio tiene su RM. Esto está tomado de Jesús Rivilla, quien fuera el preparador físico de la selección de handball de España durante mucho tiempo. Y lo que hizo agarrar distintos estudios y ver cómo se manifiesta la RM en los distintos estudios y los porcentajes asociados, las velocidades asociadas a los porcentajes. Por eso, cada ejercicio tiene el propio. Y estas tablitas están confeccionadas en función de eso, pueden servir para, ¿no?, entender cómo funciona la velocidad de cada porcentaje. Yo siempre insisto, y yo tengo las mías, no uso tablas de otros, no uso fórmulas de otros, uso mi propia fórmula con mi propia población. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de ejercicio, una forma de ejecutar distinta, etcétera, etcétera. ¿Está? Avanzamos. Esto es muy largo, falta un montón, pero no, lo voy a hacer más cortito para no tomar más tiempo. Estudios donde se comparan
feedback versus no feedback, el feedback le gana al no feedback. O sea, cada vez que se compararon grupos donde a un grupo le decían la velocidad de ejecución frente a quien no se lo daba, los grupos que usaban feedback mejoraron. Ya sea el salto vertical como el sprint. Se lo traduzco para que sea más fácil. Y con esto implica mejorar la potencia media y la potencia pico. O sea, haces la serie con más potencia, porque la ejecutas a más velocidad. Y sobre todo cuando lo comparás con distintos tipos de feedback. Cuando el feedback es inmediato, que lo estás dando en el momento, ¿sí? Comparás versus no feedback, las diferencias son muy robustas a nivel estadístico. Y cuando lo comparás frente al feedback promedio, o sea, cuando terminaste toda la serie, le decís, también hay diferencias significativas, o sea, sigue siendo mejor trabajar el feedback inmediato. No obstante, cuando haces el feedback inmediato versus, perdón, el feedback promedio versus el no feedback, que sería esto, las diferencias no son muy, de alguna manera, sustanciales, no existen. O sea que hay, con el hecho de hacer el feedback inmediato hay una clara manifestación de que el sujeto puede moverla o intenta mover la barra más rápido o intenta hacer el salto más alto y así sucesivamente. ¿Sí? Avanzamos. Quiero llegar a la parte del ajuste de carga. Cuando se establecen estudios donde se comparan el método tradicional con el método de BBT, esto es el método basado en porcentajes versus BBT, hay un ligero balance por el lado de las cargas que están por debajo, las movés más rápido y las mejorás. ¿Sí? Con la velocidad lineal en los sprints no se observa un cambio importante. Con el salto vertical se observa un cargo, ¿cómo se dice? Un cambio ahí, moderado, ¿sí? Y con los cambios en la RM fueron mejores cuando se trabajaron con el control de la velocidad. Y después, ¿cómo podemos aplicar y cómo podemos también hacer el seguimiento y el control del entrenamiento? Es algo que a mí me fascina y es con lo que más lo uso. O sea, entender que nosotros tenemos que llegar con un estilo de periodización quirúrgica, como dice Fabi, sobre todo llegar al momento del playoff o llegar a las finales en el mejor estado de forma posible, tenemos un montón de indicadores. Entonces, el hecho de poder contar con un dispositivo que no solamente nos diga cuál es la RM del sujeto, que me importa muy poco, sino que me importa que el sujeto pueda mover las cargas que están por debajo más rápido, o sea, mejorar la fuerza aplicada. Acá les muestro un trabajo que obviamente no está publicado porque es propio, pero en este caso lo hice hace algún tiempito con la Pushband. Con Encoder sale mucho mejor. Todavía tengo que procesar los datos del año pasado, pero yo suelo hacer series testigos. Digo, 100, 120, 140, 160 lo tomo como si fuese un test. No es un test, sino que es una serie de entrenamiento, pero que el uso de control. Y una vez por semana lo meto. Entonces, al tener todo el tiempo el mismo formato de trabajo y teniendo toda la semana, podés hacer todo un continuum del macrociclo. Y podemos ver las fluctuaciones. Y esto es un ejemplo de cuando con Ciudad llegamos a la semifinal de Liga, que perdimos con UPC, con Bolívar, perdón. Después vino la pandemia. Digo, nosotros empezamos al inicio de la liga moviendo los 100, los 120, los 140 y los 160 kilos a esta velocidad promedio. Esto es todos los jugadores, a esta velocidad promedio. Obviamente que después vas a tener jugadores que tienen distintas performances, pero lo importante es que vos individualizás al sujeto también. En la segunda fase de la liga lo empezamos a mover más rápido.
que al principio, que es lógico. Al segundo un poquito más. El cuarto de final lo movimos mejor. Y sobre la semifinal lo movimos aún mucho más mejor. O sea, el hecho de poder llegar al momento cúlmine del torneo en buen estado de forma es el mejor indicador que podemos tener los profes. O sea, no tenemos otro. O sea, la RM acá podría no haber cambiado. O sea, si yo tomo test de una RM, llegar a la máximo kilo posible de levantar. No, si vos no entrenás para mejorarla, no mejora. Y entonces, como no entrenás con esos pesos durante un ciclo competitivo como una liga que es muy larga, es una locura, porque no tenés tiempo y porque es riesgoso, no tenés forma de saber si tu sujeto mejora. Con esto vos lo podés hacer. O sea, ahí pueden seguir. ¿Eh? No solamente la potencia, tienen esta es la fuerza, esta es la potencia y esta es la velocidad, ¿no? Ante cada carga. Entonces, fíjense cómo en forma de serrucho va creciendo la prestación, llegando a semifinales con mayores niveles de potencia ante las mismas cargas que al principio. ¿Sí? Y lo bueno del deporte colectivo, en este caso, que nosotros no podemos tener un pico de forma. Tenemos que tener un nivel de mantenimiento de la forma durante mucho tiempo, sostenerla durante el mayor tiempo posible. O sea, es muy difícil establecer un estado de forma óptimo. Sí, uno apunta a clasificar, o a los playoffs, después de ahí a ir a los cuartos, semifinales. Bueno, cada equipo tiene lo suyo. Pero este tipo de formato nos permite tener un buen control del estado de forma durante todo el ciclo competitivo. Porque esto le agregás el control del salto vertical, el control del sprint y otras variables de rendimiento, y haces una muy buena ensalada para saber cómo está cada sujeto. ¿Sí? Yo creo que con esto estamos bien, ¿no? Bueno, Pablito, eh, nada, la verdad que es una lástima porque es para tenerte Esto 24 horas. es para una charla de 3 horas. Lo minimicé a una hora, Sí. ¿cuánto? 1 hora y media. No, espectacular, espectacular. La verdad que sí, surge un montón de dudas y ganas de empaparse más de este tema y exprimirte todos los conocimientos. La verdad que es impecable todo lo que sabes y siempre muy claro ahí, como dice Fabián. Así que nada, si quieres hacer una pregunta más o Pablito, algo más para agregar, Sí, sí, a partir de ahora preguntas, dale. como siempre. Digo, para cerrar, en términos generales, el concepto, tomen el concepto de BT, no se vuelvan locos con que no es la panacea. Por eso los profesores somos muy fanáticos. O sea, bueno, mirá, tomo las cosas que son importantes. Cuando el hecho de que el día que tenga la posibilidad de medir, es mejor que cuando no mido. Lógico. Pero te da la sensibilidad de agregarle al ojo, uno ve que el sujeto está moviendo la barra lento, bueno, pero ¿cuán lento? O sea, ¿cuánto es la caída de performance que tuvo de una semana a la otra? ¿Sí? Me ha pasado con algún jugador, dice, che, estás ejecutando, vos no lo ves, lo estás juntando más lento. Bien. Y empezás a analizar todo el plan, empezás a analizar los saltos. Ves que está en una pequeña caída, algo le está pasando. Entonces ahí es donde lo quirúrgico entra en juego, Fabi. Ahí es donde tenés que ajustar. ¿Qué haces? Una toma de decisión. Un volantazo. Bueno, necesitas hacer un tipo de trabajo distinto porque se está cayendo. O sea, se te está planchando el sistema nervioso, algo está pasando. Le bajás el volumen de saltos, empiezas a trabajar sobre fuerza más reactiva. O sea, de alguna manera hay que enfocarse en esos detalles. Que midiendo el salto per se no te dice nada. ¿Por qué? Porque el salto vertical tiene muchas variables que lo componen. Digo porque por lo general es RM y medir en la alfombra de contacto el salto vertical. Como test fácil. El salto vertical puede saltar lo mismo, no sé, un CMJ de 40 centímetros y estar aplicando dos estrategias distintas de salto. Cuando
Y esto es muy loco. ¿Por qué? Porque si vos podés saltar por velocidad de despegue, o sea, con más velocidad de despegue, o podés saltar con menos velocidad pero con más impulso, o sea, estando más tiempo en el suelo, aplicando fuerza para saltar. Y eso son dos cosas distintas. Cuando el sujeto está neuromuscularmente fatigado, esos 40 centímetros los logra por impulso y no por velocidad. Eso, la alfombra de contacto no te lo da. ¿Me seguís? Entonces vos decís, bueno, no está fatigado, salta 40 centímetros. No, no. Al principio el tipo salta 40 centímetros por velocidad y ahora está saltando, perdiendo velocidad, pero estando más tiempo en el suelo aplicando fuerza. Si está haciendo eso porque necesita tomar más impulso para saltar. Y eso implica que hay algún factor estresante que genera fatiga neuromuscular. Entonces, por eso les digo que una herramienta sola no me sirve para el control. La BBT me permite eso, porque vos asociás ese valor de salto, por ejemplo, a pérdida de velocidad de ejecución en la serie en una sentadilla. ¿Sí? A ver, hay otras preguntas. En cualquier época o en cualquier momento puedes usar el concepto de entrenamiento basado en velocidad. Yo siempre trato de usarlo siguiendo, obviamente, un control. Por ejemplo, hoy a los chicos de la Metro jugamos ayer, pero hoy a los chicos aproveché que entrenábamos solo físico y hice un test de cargas progresivas, porque no lo podía ver, no lo tenía antes. Recién ahora tengo todos los jugadores, entonces agarro y hice el test de carga progresiva con el nivel de fatiga que tengan, no importa. Después siempre lo van a terminar haciendo. Y aún después, a mí no me gusta planificar la evaluación cada cierta cantidad de tiempo. Esto es un concepto antiguo, Diego. Eh, Antes nosotros decía, programamos el macrociclo, evaluación acá, al principio del macro, hago X cantidad de mesociclos o X cantidad de semanas de carga, luego vuelvo a evaluar para ver el progreso. Y eso se hacía antes. Ahora, chao, genio. Ahora, al tener toda esta información sincrónica, no necesitas esperar 5, 6, 8, 10 semanas. Entonces, todos los días. O sea, todo el tiempo lo puedes controlar. ¿Por qué tenés que esperar? Está bien, uno se propone esperar, hacer un trabajo de 6 a 8 semanas para tener adaptaciones, es lo que se busca siempre. Ahora, durante un entrenamiento, durante un ciclo competitivo largo, como pasa con las ligas, básquet, rugby, fútbol, hockey, vóley, handball, periodos competitivos largos, no podés programar 6 semanas de carga con descargas en el medio para ver si mejora el test. Tenés que ver el rendimiento todo el tiempo, el jugador tiene que estar bien. ¿Se entiende, Diego? Distinto es en otras circunstancias, con otro tipo de atletas, donde podés tener puestas a punto para alguna competencia importante. Los deportes cíclicos lo podés plantear así tranquilamente, obviamente. Cada tantas semanas se evaluás, por eso se hacen pruebas, ¿no? Esos deportes ya tienen sus propias pruebas, eh, pero en este tipo de deportes no. Bueno, ahí está Gaby Macaya, que tiene toda la experiencia en el mundo del fútbol y, y seguramente le debe pasar lo mismo cuando gestiona su proceso de control en el fútbol. O sea, es imposible establecerlo por semanas. ¿Qué más? Estoy viendo ahí.
Bueno, y en definitiva, las formas de utilización son muchas. Algunos las usan para ver qué pasa con la pérdida de velocidad en la serie. Para mí está de más. A mí me gusta más ajustarlo para saber cuántas dejamos en el tanque, evitar, obviamente, el proceso de fatiga, ver periódicamente cómo se comporta la velocidad ante las cargas que están por debajo, por lo tanto, analizar la fuerza aplicada, conocer la RFD de determinados tipos de ejercicios, o sea, la fuerza explosiva, ¿sí? Esos para mí son los puntos más sobresalientes. No tener dispositivos, todo esto lo puedes hacer con aplicaciones. Pero es muy fácil hacer un perfil de carga-velocidad, Diego. No es agarrar, necesitas tener por lo menos 5 o 6 cargas distintas de forma progresiva, empezando con el 40-50% y terminando por lo menos cercano al 85%, para llegar a la carga pesada, porque muchos lo cortan antes y se modifica mucho la fórmula. Entonces, eso es lo más importante primero. Tratar de llegar a una carga pesada, no al RM, pero sí por lo menos al 85%. Ponerle en sentadilla llegar a 0,45, 0,5 metros por segundo. Asegurarte estar cerquita a la carga pesada. ¿Sí? Con eso andás bien. Para deporte de equipo va perfecto. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, Pablito, estamos entonces, te dejamos descansar. Nada, Le mil metí mucha gracias. pata, no puedo más. Siempre admiro tu forma de compartir el conocimiento, no te quedás con nada y siempre querés darlo todo. Lástima que, bueno, no alcanza el tiempo y ya es tarde, pero bueno, nada, un lujo haberte tenido acá, un lujo siempre escucharte y bueno, nada, seguir aprendiendo de vos es una pasión. Así que nada, Pablito, mil gracias por sumarte a PICEF, a Romero Bres. Esto va a quedar grabado y bueno, cuando quieras sumar la charla que vos quieras, estás más que invitado. Buenísimo, Ale. Abrazo, abrazo grande. Bueno, cualquier cosa me preguntan después por Instagram o lo que necesiten. Excelente. Muy buenas noches Chao, para todos, chao. para todas. Chao, Pablito. Chao, querido.